del Concreto, les damos la bienvenida a la segunda conferencia dentro del ciclo de orientación COVID-19, aspectos para considerar en un reinicio de obra. Tenemos en este momento más de 700 personas conectadas por esta plataforma y a través de YouTube Live, donde también estamos emitiendo. El sector edificador se prepara para enfrentar uno de sus mayores retos, el reinicio de actividades autorizado por el Gobierno Nacional y previsto para comenzar el próximo lunes. Hemos invitado a dictar esta conferencia al ingeniero Diego Fernando Prada, quien nos contará desde su visión como constructor cómo afrontar este reinicio ajustándose a las exigencias de bioseguridad y su interacción con las actividades propias de una obra. Agradecemos a nuestros patrocinadores Argos, SICA, el Laboratorio del Concreto de Azucreto y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre en conjunto con la CAR y el Banco Mundial. Los invito a ver un video promocional de Argos de 1 minuto. Tú nos has dado el privilegio de ser tu aliado en tus proyectos de construcción. Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Somos Azucreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto, y fuimos creados en 1985. Desde entonces promovemos la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones. Voy a dejarlos 1 minuto para leer esta nota con información de interés para todos. La industria del cemento y el concreto acatan las disposiciones del Gobierno Nacional y los gobiernos locales en materia de recomendaciones de bioseguridad para la reactivación del sector de la construcción. Las empresas han estado trabajando en protocolos de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Consulte con su proveedor en caso de cualquier duda. En el Laboratorio del Concreto de Azucreto contamos con un protocolo de bioseguridad que nos permite prestar servicio en este momento. Hemos reiniciado actividades prestando servicios de ensayos a las empresas que requieran trabajos urgentes o de obras que estén en riesgo de acuerdo con el decreto 457 y prestamos servicios a las obras autorizadas para reiniciar construcción de acuerdo con las directrices de las autoridades. Estamos en capacidad de prestar servicios de ensayos externos atendiendo los protocolos tanto del laboratorio como del sitio de realización de los ensayos. Si requiere de los servicios, por favor comuníquese a los teléfonos que se encuentran en la imagen.
La revista Noticreto es nuestra publicación permanente en la que cada 2 meses entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Lo invitamos a suscribirse y a disfrutar de beneficios en cursos y publicaciones a través de nuestra página www.asocreto.org.co. Después de la presentación de hoy, tendremos con nuestro conferencista un espacio para atender sus preguntas. Para formularlas, por favor, utilicen la herramienta de preguntas y respuestas Q&A en su pantalla. No usen el chat porque no van a quedar registradas y no se les podrá dar respuesta. Sin más preámbulo, vamos a iniciar la conferencia de hoy. Orientación COVID-19, aspectos para considerar en un reinicio de obra a cargo del ingeniero Diego Fernando Prada. Diego es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y socio y gerente de Pravic Ingenieros. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector de la construcción de edificaciones y hasta la fecha ha estado detrás de más de 100 proyectos en Colombia y Ecuador. Ahora sí, Diego, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y te dejo con la audiencia, que ya tiene más de 800 personas conectadas. Claudia, muchas gracias. Para nosotros, como empresa, ha sido un reto que les expondré desde el punto de vista personal. Nosotros hemos tenido que enfrentar esta situación del gobierno de una manera que, desde el mundo, de una manera que no esperábamos. Y en ese entorno hemos tenido nosotros que empezar a ajustarnos a una cantidad de circunstancias que ninguno de nosotros esperaba en el mundo, y que lo único que buscamos en ese espacio que me dieron para compartir con ustedes nuestra experiencia progresiva de aprendizaje, que obviamente solamente es el comienzo de una secuencia de eventos a la cual ninguno de nosotros estuvo y que hoy en día diríamos tampoco está preparado. Nosotros hace 2 meses empezamos a oír o hace 3 meses empezamos a oír de unas epidemias y algo que estaba pasando por allá en la China, en una ciudad que empezamos a conocer que se llama Wuhan, y nos pareció, como a todos los humanos nos pasa, empezamos a usar nuestra indolencia y creer que eso no nos iba a llegar a nosotros y que todo lo del mal ajeno es del mal ajeno y nunca nos afectará a nosotros. Y tenemos a nuestro guía sensei del mundo occidental, el doctor Trump, diciendo: lo tenemos todo bajo control. Hoy en día vemos el desborde tan grande que tiene hoy en día Estados Unidos, y que cada uno tendrá sus políticas, pero pues obviamente el efecto es devastador desde el punto de vista humano. Bolsonaro, pues ni hablemos, esta es una pequeña gripe. Los brasileños somos fuertes, aquí tenemos epidemias y plagas peores. El doctor Boris Johnson, quien acaba de salir por fin de la UCI en la Gran Bretaña, dijo que había tal vez una cosa que se llamaba coronavirus. Yo creo que ya nos puede explicar cómo funciona. Y pues tenemos al doctor AMLO, quien también dice pues que quiera ir a los restaurantes, vaya, y si tiene plata, pues que vaya a pagar. Evidentemente, esto que nosotros vemos bajo críticas, pasó también en el gobierno nacional, nos pasó a nosotros, y todos hasta el día 20 de marzo, que nos invitó la alcaldía a una cuarentena pedagógica por 4 días, y que todos dejamos en nuestras oficinas los computadores, los papeles, porque volvíamos el lunes siguiente, nos encontramos con la noticia el día siguiente, el 23, que esto se nos extendía hasta el 26 de abril, dijo el presidente. Y entonces nos encontramos sentados todos en nuestras casas, muchos en sus fincas, otros buscando cómo pasar el tiempo y empezando a reinventarnos. Después en este lapso, hemos todos vivido una secuencia de eventos que nos han hecho y nos han permitido reinventarnos. Y hoy en día encontramos que casi todos nuestros negocios se están moviendo de manera virtual. Entendimos que algunas cosas se pueden ejecutar. Apelamos a toda la dificultad económica que esto nos genera y a darnos cuenta que hay prioridades. Y las prioridades, por ejemplo, en la empresa nuestra fue mantener el pago de las nóminas para nuestros trabajadores y colaboradores, entendiendo con ello a los obreros que trabajan con los contratistas de mano de obra y contratos menores, y hemos dedicado nuestros recursos a poder enfrentar las diferentes alternativas de manejo de las obras en el día que llegara la apertura de las obras de la construcción. Ese día, pues que terminó siendo obligatorio ahora hasta el 11 de mayo, pero que el presidente
dijo que nos iba a dejar trabajar desde el 27 con una serie de protocolos nuevos y nos avisaron de esto el 20, o sea, hace básicamente unos 5 días. Entonces nos encontramos todos con qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer, qué es lo que tenemos que cumplir. Y aun cuando muchos de nosotros, y gracias a la labor de entidades como Camacol, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, que hay que reconocer que han estado muy activos informándonos sobre las diferentes normativas, nos han llevado en una secuencia a aprender a manejar nuestro negocio de una manera diferente. Hemos aprendido a negociar con los bancos, hemos aprendido a poner la actividad en su verdadera dinámica, pero de todas maneras a lo que no hemos aprendido es a adivinar el futuro y a implementar medidas que en menos de 15 o 20 días nos estamos viendo obligados a enfrentar. Cada una diferente de la otra, depende de las entidades departamentales o gubernamentales o locales, que a veces no están tan aparentemente alineadas con los decretos presidenciales y en general con la lógica de la ejecución de la construcción, porque obviamente ese no es su negocio, ese no es el conocimiento que tienen y que a veces nos genera tropiezos y nos genera confusión. El 11 de abril, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Vivienda generó un protocolo que nos empezó a abrir luces sobre lo que probablemente iba a venir esa circular, nos empezó a abrir los ojos sobre lo que estaba pasando y a lo que nos íbamos a enfrentar uno de estos días, que es hoy en día a 4 días de poder reiniciar, y digo reiniciar porque ahora veremos cuál es el proceso que creemos que es el más adecuado para todos nosotros y no tener tropiezos, reiniciar nuestras actividades. Entonces tenemos un protocolo que básicamente fija la responsabilidad que tenemos como empleadores y jefes directos de los trabajadores, fija responsabilidad de las ARLs, fija responsabilidad de los empleados, fija la responsabilidad compartida en el espacio laboral entre empleados y empleadores, fija la responsabilidad de las cadenas de producción, es decir, los proveedores nuestros, y fija la responsabilidad comercial. En el primer punto de la responsabilidad con empleadores y jefes directos, básicamente nos obliga y nos invita y nos recuerda que nosotros tenemos que adoptar medidas responsables para que los trabajadores en el sector de la construcción puedan llegar a sus obras y puedan de esa misma manera actuar de una manera segura y tal como hacemos hoy en día con nuestros espacios de seguridad industrial, de las líneas de vida, los cinturones de seguridad certificados, los andamios y todo lo que estas cosas que hacemos nosotros en nuestro día a día, ahora nos toca implementar unas medidas de bioseguridad, porque como la consigna es que todo trabajador que llega a la obra debe volver a su casa, y esa es nuestra responsabilidad, pues también tenemos que apelar a que los trabajadores mismos son responsables de su propia seguridad, entre ellos a su vez. Los mecanismos que hemos adoptado para eso, como lo hacíamos en seguridad industrial, lo hacemos en seguridad industrial, y los invito a que lo manejen más bien de esa manera, es no una medida coercitiva, más bien una medida inductiva. Si nosotros le hacemos ver a las personas cómo funciona, los riesgos que tiene toda la enfermedad, seguramente ellos van a ser más conscientes. Porque aunque increíblemente todos nosotros estamos muy atentos a lo que está pasando en el mundo y a las implicaciones de esta enfermedad, ustedes encontrarán que en otros segmentos y otras poblaciones y a todos los niveles sociales, para no que crean que estamos aquí hablando de clasismo, a todos los niveles sociales hay responsabilidad de las personas en la manera de generar el aislamiento, porque creen, como los grandes líderes que antes mencionaba, que esto es una cosa absolutamente transitoria y que es que de malas a mi vecino le tocó, pero a mí no me tocó. Entonces, las ARL también están empezando a enfrentar de alguna manera con la responsabilidad que les corresponde, aun cuando, pues obviamente no se ha fijado lo suficientemente bien hasta dónde debe llegar la responsabilidad de ellos en la manera de brindar las ayudas a los responsables de la construcción. La responsabilidad en el espacio laboral nos va a fijar unos nuevos retos, hablaremos de esto, pero por comentarles algunas cosas que hemos ido aprendiendo estos días, yo creo que lo que más nos va a enseñar este esquema es que el gobierno debe generar una mayor cobertura a través del Ministerio de Telecomunicaciones, de banda de Internet, porque obviamente los mayores problemas que tenemos nosotros hoy en día al enfrentar esta pandemia es los niños estudiando en los colegios, los jóvenes en las universidades y los empresarios tratando de hacer los negocios por videoconferencias
por teleconferencia, por teletrabajo, y a veces la banda ancha en una casa normal no da, y mucho menos en las empresas y para las demás personas. Y, y también allí encontramos que de pronto aprendemos una nueva manera de trabajar y lo miraremos al final, y los espacios como tal que los conocemos hoy en día tendrán que reinventarse para el mundo futuro. La cadena de producción, tenemos que obligar a que nuestros proveedores, a que nuestros contratistas, a que todas las personas involucradas sean conscientes de que tienen que afrontar medidas, porque si uno habla con Argos o con SICA, todos los patrocinadores, más los demás, la competencia de ellos mismos, Holcim, Ultracem, todos ellos, seguramente ya tienen adoptado su protocolo porque son empresas que tienen una cierta normatividad existente, pero no así seguramente muchos de los proveedores menores que no son conscientes. Hablemos de un proveedor de equipos menores como compresores o personas de ese nivel, créanme que ya ha sido suficientemente difícil hacerles entender que ellos también tienen que acogerse a la medida de ser los empresarios de sus trabajadores. A pesar de que nosotros somos sus contratantes mayores, ellos también tienen su responsabilidad individual y eso también hay que hacer una labor de inducción. Y desde el punto de vista de la responsabilidad comercial, pues aquí encontramos que en la normativa de la circular conjunta 01 nos daban las recomendaciones para la limpieza y desinfección de las salas de venta, pero desde ayer hemos estado oyendo que las salas de venta no las podemos abrir porque pues no las podemos abrir porque no corresponde a una obra de construcción como tal. Allí entonces vamos a tener uno de los puntos que tenemos que revisar cómo trabajamos, porque evidentemente la retroalimentación del futuro del negocio es poder vender, pero también poder saber qué está pasando con nuestros clientes actuales y cómo saber cuál es su pensamiento con respecto al futuro de los negocios que hoy en día están en curso. Uno de los mayores miedos que estoy seguro que todos estamos teniendo es cuál va a ser la reacción, si va a haber desistimientos o no. Lo que hemos encontrado en la generalidad es que la gente quiere refinanciar sus cuotas, que la gente afortunadamente en el país pareciera que el desempleo es importante, pero que la gente no se siente como que tiene ganas de tener la inversión en algo cuantificable porque le da miedo que sus dineros estén en los bancos. Al fin y al cabo, todo es incertidumbre. ¿Cómo era que lo podíamos medir? A través de las salas de ventas. Entonces, nos estábamos inventando unos protocolos de videoconferencias o de conexión vía internet o de conexión de las representantes de salas de ventas con sus clientes para poder tener una percepción del mercado. Entonces, lo más importante en esta circular, y que es importante y lo pusimos aquí como remarcando, es que hay una orientación y es lo que busca, porque es una circular, no es una ley, unas orientaciones en materia de protección dirigidas a todo el personal que elabora el proyecto del sector de la construcción. Esa fue, y me estoy refiriendo nuevamente a la circular conjunta 001. Es una circular. Sin embargo, esos protocolos se han ido regularizando y entonces aquí nos encontramos nosotros ante informaciones cruzadas de unos y de otros, y entonces miramos la filmina de la izquierda en la que nos vemos 5 actores hablando y uno tratando de mirar a ver para dónde, cuál es ese laberinto. La invitación es a que, como somos empresarios del sector y nosotros tenemos un panorama general, miremos el camino desde arriba y entonces miremos ese laberinto, cómo lo podemos caminar de manera segura para no llegar a tener tropiezos. Y estoy seguro que todos ustedes hacen sus ejercicios mentales de sudokus y demás actividades para poder mantenerse activos. Y entonces, hombre, jueguen un ratico a un sudoku de laberinto, perdón, a un laberinto, encontrar la entrada, encontrar la salida. Y por lo menos a mí me pasa, yo soy bien bastante regular de inteligencia. Entonces, cuando hago mis juegos de laberinto, a veces llego a un punto y me tropiezo y vuelvo y comienzo hasta que por fin encuentro el camino. Les garantizo que siempre llego al final, después de varios tropiezos. Así los invito a que lo miren y no se desanimen y dejen el juego. Lo que tenemos que buscar es cómo con todas estas indicaciones y contraindicaciones aparentemente encontramos un camino, porque finalmente lo que yo estoy contando acá es como lo vemos nosotros. Y yo estoy seguro que entre las personas que están aquí oyéndome, hay gente con una capacidad muchísimo mayor y que también tiene cosas muy importantes y que sería muy oportuno que tal vez ahora al final aporten ideas complementarias y mejores para que todos funcionemos de la mejor manera. ¿Por qué?
Porque finalmente, cuando miramos la circular del 11 de abril, encontramos qué es lo que está tratando de hacer esa circular y encontramos las palabras que remarcan la circular y donde más se repiten. La palabra informar se repite 27 veces. La palabra establecer 24 veces. La palabra garantizar 23 veces. Luego, si nosotros queremos informar, ¿informamos qué? ¿A quién? ¿Cómo? En este momento, esta reunión que nos dan la oportunidad de tener es una manera de compartir entre todos nosotros, más la que esta mañana, por ejemplo, estaba haciendo la Cámara con el viceministro, las personas del hábitat aquí en Bogotá, el director del IDU, gente importante que también tiene una visión sobre el negocio que seguramente en algún momento tocaré, y nos permite establecer con flexibilidad, porque finalmente lo que estamos haciendo nosotros es adaptarnos a una nueva circunstancia. Y una cosa que sí es clara y que nosotros creo que debemos tener como base de nuestra profesión y de nuestro ejercicio, y es algo que nos ha permitido movernos durante la dinámica de crecimiento de la profesión de ingenieros o de arquitectos o de constructores, es la dinámica de ser flexibles. Es diferente construir una obra en Bogotá, a construirla en Santa Marta, a construirla en Medellín, pero también es diferente construir un edificio que construir un edificio de mampostería convencional, de estructura convencional, discúlpenme, a un edificio con estructuras de muros confinados, en concreto, por ejemplo. Y sin embargo, no somos capaces de adaptarnos y cada uno de nosotros aprende a hacerlo y cada uno de nosotros genera nuevos procedimientos. Luego, finalmente nosotros deberíamos tener la capacidad de ser lo suficientemente abiertos de mente, como la profesión nos lo ha exigido durante la historia, para poder nosotros cambiar el mundo y en este momento acomodarnos. Porque lo que nosotros sí debemos garantizar es a las nuevas generaciones qué es lo que va a suceder de aquí en adelante y cómo esto va a pasar. Seguramente y esperamos que con la gracia de Dios y con la gracia de la ciencia que en este momento y la gracia y el concurso de los médicos y todos los actores en el elemento que nos permita controlar con una vacuna o de cualquier manera o con todas esas teorías de el acondicionamiento por género a las epidemias y demás, pero que finalmente yo creo que nos hace reflexionar que esas películas que veíamos como que qué tal que nos pase un día con una película Contagious, que la han mencionado mucho, y cuando la miramos en algún momento dijimos, ay, qué tal que no le pasara esto y mire que un año después estamos en esta situación. Yo creo que estamos muy expuestos a que estas situaciones se repitan y tenemos que aprender a manejar, como hemos manejado todas las malas experiencias como humanidad, como especie, algo que nos permita salir adelante. Entonces, esta circular nos dice, garanticen, pues vamos a ver si somos capaces y creo que todos tenemos que aprender. Entonces, en este protocolo de reapertura de proyectos de construcción en Colombia, en las consideraciones que nosotros hemos encontrado, lo primero que yo los invito a que lo hagan, y esa es una secuencia que nosotros estamos estableciendo, es hacer un diagnóstico. Esa foto que ustedes ven a la izquierda de una obra de nosotros que queda aquí en Bogotá, en la Quinta con 32. Aquí está la obra. Esa fue tal vez una de las fotos que tomamos antes de irnos. Y aun cuando se ve limpia, si ustedes detallan allá al fondo, hay escombros, aquí hay unas vigas de la obra tiradas en el piso. Pero lo que tenemos de registro de video actualmente es que, por ejemplo, en esa obra nos toca llegar a hacer una cosa increíble que es eliminación de plagas, porque, por ejemplo, en los sótanos en ese sector cuentan los celadores de la compañía que tenemos haciendo el servicio de celaduría, que ya les da miedo entrar al sótano porque eso está tan lleno de animales, de ratas, que les da miedo que los muerdan. Entonces, evidentemente la situación es, lo primero que tengo que llegar hoy, estoy hablando 27 de abril, es a eliminación de plagas, hacer un proceso de desinfección, hacer un retiro de residuos de los que caben en la obra y de los que se han generado por las lluvias o por a veces deslaves de otras obras en la costa donde por lluvia hemos tenido que empezar anticipadamente por amenaza de colapso de algunos terrenos. Algunas obras quedaron con las formaletas puestas allí y el desencofrante no va a ser lo suficientemente bueno para poderla sacar, y entonces ahorita vamos a tener que hacer procesos de inyección de agua a presión para poderlo soltar. En fin, hay que hacer un análisis de formaletas y refuerzos, es decir, nosotros no podemos llegar como pensando que ayer fue 20 de marzo y hoy es 27 de abril sin que
haya algo sucedido nuevo. Les recuerdo solamente que ha habido 2 o 3 temblores en diferentes regiones del país y que de todas maneras las formadetas son equipos transitorios que debemos llegar inmediatamente a hacer una revisión técnica de los espacios para poder ver en qué estado está realmente la obra. Nosotros tenemos una obra pública en Madrid, Cundinamarca, a la cual pudimos volver después de una semana que se habilitó el decreto del gobierno de poder iniciar una semana solamente implementando las compras para poder llegar. Luego de que estamos trabajando otra semana adaptando campamentos, espacios, revisando las estructuras, revisando que los elementos de construcción temporales no se hayan movido, porque no podemos empezar a poner una persona encima de la otra, encima de equipos que no hayamos revisado previamente, porque con toda seguridad, no dude que es así, todos han tenido movimientos solo por dilatación y cambios de temperatura, solo por cambios de presión, solo por efecto del viento, solo por efecto de los sismos, pequeños o no, ha habido movimientos y tenemos que llegar a revisar la estabilidad de todos los elementos estructurales. Allá abajo, yo no sé si esta presentación al final la va a dejar a secreto para que todo el mundo la mire, pero hacemos algunas actividades y descripciones de lo que estamos haciendo en uno de esos proyectos de nosotros. Este es un proyecto en Bucaramanga. Diego. ¿Qué hacemos con los horarios? Señora. Diego, te interrumpo un segundo para informarles a todos que efectivamente la presentación tuya vamos a enviarla a los correos electrónicos que registraron al momento de inscribirse para esta conferencia. Entonces, estén pendientes, a partir de mañana les estarán llegando al correo. Adelante, Diego, disculpa la interrupción. No, muy oportuna, Claudia. Con eso me evito el tema de estar describiendo los cuadritos pequeños a la izquierda y me concentro en el desarrollo, pero básicamente, entonces, también cumpliendo la normativa del gobierno y también por lógica de operación, lo que estamos haciendo son turnos de trabajo. Turnos de trabajo porque con eso lo que estamos haciendo es evitar la aglomeración de personas para acceder a la obra. Con todo este proceso de desinfección, y a pesar, y ahora hablamos del tema de desinfección, del acceso, de los protocolos de desinfección o no, porque el ministerio dice que no aconseja los procesos, yo me he estado informando a través de las clínicas que hemos construido, a través de las EPS, a través de las ARLs, hasta dónde podemos y cómo podemos controlarlo. Ya lo vamos a ver. Entonces, cada persona se va a tomar más o menos entre 5 a 10 segundos entrando por las cámaras de desinfección o por el proceso de desinfección que ustedes escojan, bien sea sencillamente por aspersión con uno de los aspersores manuales que existen. Entonces, si yo tengo una aglomeración, una obra en promedio tiene 150, 200 obreros, si van a tener 200 obreros, todos uno detrás de los otros, cada 2 metros de aislamiento, imagínense la fila para entrar a la obra, uno, pero además, imagínense el paso cada 10 segundos, pues se lo vuelve un proceso de más de una hora solo en ese proceso, sin contar con los llenos de los formularios y formatos de los cuales hablaremos ahora. En los campamentos, porque con esa misma restricción, pues vamos a tener que tener los cuartos de los trabajadores, los elementos de donde están las herramientas y demás, para que no haya ese tipo de aglomeraciones que suceden en nuestras horas hoy en día, que es la pedida de las herramientas para comenzar. Todo lo demás, pues tendremos que hacer una diferente distribución para que las personas no estén unos encima de los otros e incumpliendo los protocolos del gobierno de la separación de las personas. En los campamentos, por lo mismo estamos diciendo, hoy en día los campamentos nos obligan a hacer esas modificaciones de los cuartos, de los almacenes, pero además de eso nos obliga a tener un cuarto para que en la eventualidad que aparezca un contagiado en la obra, y debemos hacer un procedimiento de evacuación con él, llevarlo al cuarto aislado mientras que llega la ambulancia del servicio de emergencia de las ARLs o de las CPS o las que estén al servicio de ustedes, para que puedan llevarse a la persona contagiada e inmediatamente implementar todos los protocolos de supervisión de los demás trabajadores. En los baños hay una normativa nueva y diferente, entonces nos toca hacer una adaptación de los baños. Los baños nos piden ahora nuevos lavamanos, nos piden ahora sanitarios diferentes. Nosotros estamos acostumbrados en obras a tener baños de manera colectiva, con orinales corridos, con una cantidad de elementos enchapados algunos, otros sencillamente esmaltados el cemento. Y bueno, ya sabemos, entonces, otros tenemos las famosas baños transportables.
Todas estas cosas tenemos que adaptarlas a la norma. En el casino, que es uno de los grandes debates que hemos dado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista operativo, lo más aconsejable es que las personas lleven su comida individualmente, y si para ello tenemos que inventarnos un esquema, pues tendremos que formalizarlo. Pero lo ideal es que las personas lleven su propio alimento. Y si no, hacer una especie de catering o de servicio en bolsas dentro del casino donde se procesa, se mete un catering con la supervisión adecuada en los casinos, que yo creo que todos la tienen ya implementada, sencillamente por el sistema de seguridad, pero ahora estresando mucho más las medidas de seguridad y de control de ingreso de alimentos en proceso o antes de procesar. Y a la salida de la jornada, pues obviamente tenemos la misma situación para que no tengamos filas dentro de la obra de personas tratando de salir fuera de su turno cuando ya han terminado la labor de su trabajo. Entonces, evidentemente, una de las soluciones, y luego miraremos desde el punto de vista operativo, es generar turnos para que podamos funcionar, y así, si en un día tenemos 150 obreros, tener 3 turnos de 50 es una opción, o 2 turnos de 75, o un turno de 75 un día, o un turno de 75 el otro día. Pero lo ideal, para no reducir la eficiencia, si es posible, no todos los casos son iguales, tener 2 turnos, si hay un nocturno posible, y entonces que entre un grupo de trabajo a una hora, sale ese grupo, complementa, sale otro grupo y complementa. Serían algunas de las opciones. Luego viene el manejo de las EPPs o elementos de protección personal y su desinfección, y al lado izquierdo encontrarán los listados, pero básicamente lo que nos toca a nosotros es garantizar la provisión de nosotros, los empresarios, los contratantes de la obra, deben garantizar a los trabajadores de la obra sus elementos de protección definidos de acuerdo a los protocolos que cada una de las obras tiene. Con el alineamiento o delineamiento que dio el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, todos debimos haber creado un protocolo en cada una de nuestras empresas. Ese protocolo debe haberse radicado ya. En la experiencia nuestra, de las horas que tenemos, nos devolvieron de 2 los protocolos, ya se ajustaron y se volvieron a radicar, para que todos tengamos nuestros protocolos radicados en el Ministerio de Vivienda, y ellos han sido bastante diligentes y bastante eficientes y han respondido rápidamente, lo cual es bastante satisfactorio. Estas eran las incertidumbres, los radicamos, nos lo devolvieron en 3-4 días y les hicimos los ajustes, y ya esperamos que hoy tengamos la apertura de las 3 obras que quedaron con unas pequeñas anotaciones, porque no todas las obras son iguales. Eso es como un plan de calidad. Hay un plan general de calidad, pero cada obra tiene su propio sistema. Pero hay un sistema de calidad, pero cada obra tiene su propio plan de calidad. Aquí hay un sistema general de la compañía, pero cada obra tiene un protocolo diferente de acuerdo a los turnos, de acuerdo a los manejos, de acuerdo al número de personas, de acuerdo a la ubicación de la obra y demás, que cada uno de ustedes deberá implementar. Aquí, lo que es importante y que todos ustedes ya conocen, pues son los elementos que debemos que debemos entregar, y aquí están el listado de los que básicamente tenemos. Yo no voy a poner a dar las cantidades que decimos, solamente voy a hacer un elemento, unas reflexiones particulares sobre unos puntos que puse en rojo. El tema de las cabinas o los aspersores está encontrando unas circulares nuevas con respecto a el peligro de las nebulizaciones o usos de elementos de dispersión, de aspersión aérea, que pueden hacer contaminación. Tiene un protocolo, una contraindicación para las personas que se dan alérgicas o para las vías aéreas y demás. La medida de solucionarlo es, la primera, hacer una previa información a todos los trabajadores mediante un formato que todo el mundo debe llenar de que este proceso se llevó a cabo en la obra. Y en ese formato, en el encabezado, debe aparecer que este es un protocolo para la seguridad de las personas, de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de la Salud, de Vivienda, de Trabajo y de salud, de vivienda y de trabajo. Entonces, que se está cumpliendo con ese protocolo, y que necesitamos saber si la persona es alérgica o no a los elementos derivados, o si el hipoclorito o el hipocloroso, o lo que estén usando, los alcoholes, porque también hay gente alérgica a los alcoholes. Entonces la persona debe decir que sí o no. Eso lo estamos haciendo previamente en un formato que le enviamos a todos los trabajadores de la compañía y de nuestros subcontratistas.
Con ese formato ya estamos retroalimentados de quiénes pueden o no pueden ingresar a la obra. Porque evidentemente una persona que no le podemos hacer un protocolo de seguridad completo es una persona con un riesgo mayor que los demás. Lo mismo en condiciones de salud. También ese formato nos debe permitir revisar qué trabajadores están dentro del rasgo de preexistencias o por edades que no nos permitan tenerlos dentro de la obra porque se generan un riesgo mayor al del promedio de la población de los obreros que tenemos. Entonces, en ese tema, lo que nos han recomendado es, primero que todo, muy rápidamente el paso, no se requiere demasiado tiempo, no por más tiempo se logra un mejor efecto, al contrario, se puede volver contraproducente, pero sí que todo el mundo cuando pase por las cadenas de desinfección o por el proceso de aspersión, use los protectores bucales que se hayan escogido en la obra. El tema de las bolsas de transporte del personal para llevar su ropa y moverla en los transportes públicos, lo que estamos sugiriendo es que les entregamos las bolsas, pero que ellos también hagan su propio aporte de las bolsas para que los puedan mantener y sean bolsas que se intercambien y no la misma bolsa que se va a vuelva. O les entregamos de una vez 2 bolsas por persona. En el tema de las mascarillas, hoy esta mañana que por ejemplo el IDU está diciendo que todos tienen que usar la mascarilla N95, nosotros hemos hecho algunas pruebas piloto con las obras que ya iniciamos y hemos encontrado que no son tan buenas en la medida en que son grandes, primero. Segundo, no es tan fácil respirar con esas máscaras, pero tercero, debido a la cantidad de elementos volátiles que hay en la obra, de residuos, tienden a taparse fácilmente y a veces genera problemas de funcionamiento dentro de lo mismo. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, y cada uno de ustedes lo puede hacer, es sí, mejor las mascarillas que no son reutilizables o mascarillas relavables en algunos de los procesos de construcción que no tienen demasiadas partículas en el aire. Y para el tema del vinagre y el algodón que se usan básicamente para determinar si la persona ha perdido olfato, que es uno de los síntomas que van a ser los CISOs o las personas encargadas en el sistema de bioseguridad de cada una de sus obras, pues no se requiere comprar toda la producción de vinagre para hacer miles de ensaladas, sino pues se requiere hacer unas cantidades lógicas que nos permitan sencillamente que la gente pueda hacer pruebas aleatorias en el transcurso del día de olfato a la entrada también obligatoria, a la salida obligatoria, para que tengamos un registro de cómo se está comportando la gente. Hay cosas que nos piden que yo creo que todos nosotros estamos cumpliendo rutinariamente y que corresponden básicamente a dotación. Todo el mundo usa botas en las obras, todo el mundo usa cascos, todo el mundo usa los elementos de protección que les corresponde, y no significa que ahora todo el mundo tiene que salir a comprar overoles nuevos, botas nuevas y nada, porque finalmente no se trata de que vamos a recomenzar todo de cero. Me imagino que todos tenemos unos procesos de dotación, es sencillamente que se mantengan sus procesos de dotación de acuerdo a la ley y el problema en ese sentido está resuelto. Y en el tema de los abrigos impermeables, que nos estaba pasando incluso al interior de la empresa, son básicamente para las personas que están trabajando en la desanitización o en la fumigación permanente de los espacios de la obra, o las personas que están cerca de las cámaras de limpieza o en los sitios de aspersión, que son los que deben tener la protección de los elementos impermeables, amén de quienes en la obra trabajan para protegerse de la lluvia y demás, pero no es un tema ya vinculado al COVID, sino un tema operativo de la obra. Aquí les pongo en rojo una cosa que es importante. Yo creo que la característica que nos une a todos en la construcción formal es que nosotros somos especialistas en el ahorro. Y no porque seamos colombianos, ni porque seamos paisas, ni porque seamos bogotanos, que nos gusta ahorrar, sino porque sencillamente los costos son una matriz del funcionamiento de las empresas y con ello nosotros aprendimos a sacar rendimiento. Entonces no nos asustemos, saque sus proporciones, todo el mundo tiene su medición, hay elementos que se pueden disolver con agua, como el alcohol y el hipoclorito y demás, saquen sus cuentas y mi consejo es no salgan ya a comprar los 26,000 mascarillas que han a requerir desde los años que se supone que alguien dijo de la pandemia, sino sencillamente hagan sus proporciones de acuerdo a la incorporación gradual, porque algo que les estoy llamando la atención, y pasó una vez, no pasó una vez, porque eso es otro, es a que nosotros debemos hacer una incorporación gradual. ¿Por qué? Porque aquí todos estamos aprendiendo. No sabemos realmente muchas cosas que nos imaginamos en el papel, como nos pasa cuando estamos construyendo la obra, que recibimos una cantidad de planos preciosos, una cantidad de elementos muy organizados,
y cuando vamos a ejecutar la obra nos encontramos con que hay un tubo del acueducto ahí metido que nadie había visto y nos toca empezar a innovar. Entonces aquí nos va a pasar algo parecido. Aquí nos toca, empecemos en la próxima semana, gradualmente, primero a limpiar nuestros espacios, a acomodar a cumplir las normas, a que todo esté en su sitio como debe cumplir la normativa que cada uno de ustedes ha establecido ante el gobierno, porque ellos van a llegar aleatoriamente a revisar. Tema número 1. Tema número 2. Legalmente, en la medida en que nosotros hayamos cumplido nuestros protocolos de reapertura de una manera adecuada y lo podamos hacer bien hecho, nosotros legalmente estamos cubiertos. Porque es que no se les olvide que aquí puede venir un problema de reclamaciones de el trabajador que va a indicarle la responsabilidad al constructor de que por culpa nuestra adquirió el coronavirus. Un poquito, ya hay un sector que se ha expuesto totalmente, que es el sector de la salud, y hemos visto diferentes cosas que pasan para esos profesionales de la salud, pero también para los trabajadores de la salud, o la reacción de trabajadores de la salud hacia sus empleadores, donde reclaman cosas que no se les está cumpliendo, y de pronto que no tenga la documentación suficiente, se va a exponer, no solo porque haya un contagio o no, sino por cualquier deficiencia, a que nosotros nos enfrentemos a multas o reclamaciones de tamaño mayor. ¿Qué es importante? Una divulgación de las políticas nacionales y de la empresa. Aquí están los elementos que el departamento creativo de la compañía ha creado para poder colocar en todas las obras y recordarle a las personas qué es lo que la norma nos obliga y cómo es que debemos funcionar. Les decimos que hay de los síntomas, cómo deben salir y entrar de su casa, cómo deben, como hoy en día, cuando alguien de la casa sale a hacer mercado, cualquier cosa de los implementos, ya todos sabemos, incluso hay memes muy afortunados donde hasta se desvisten completamente, cosa que en algunos casos es agradable, otros que no, y entonces sencillamente hay unos protocolos que aquí vamos a hacer. ¿Qué es importante en eso? Que ustedes sepan que todo está regulado. Tomen la norma, apéguense a ella, adáptenla a ella, pero siempre marcado dentro de lo que está en la norma. En la medida en que nosotros cumplamos lo que está allí escrito, que es la normativa del gobierno, y es la normativa aprobada por el gobierno, nuestra cobertura legal es muy amplia. Si nosotros nos ponemos a darnos las de genios y a inventar nuevas cosas que no están, o tratar de omitir cosas que hemos dicho que vamos a hacer, es posible que nos enfrentemos a sanciones, a pleitos laborales, a pleitos legales, que yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere tener. Para ello, que es importantísimo, importantísimo, y esto lo saqué de la información y estoy remarcando, porque como les contaba, nosotros estamos construyendo varias clínicas, pero además tenemos mucho contacto con algunas de ellas y con EPS, y lo que más, y con IPS, o sea, hospitales, y lo que más están sufriendo hoy en día ellos es en las reclamaciones laborales de sus vivos colaboradores, y los de menor rango son los que más están reclamando. Y ¿quiénes están saliendo adelante con estas reclamaciones o cómo se están enfrentando? A través de elementos de registro de las actividades que cada uno ha elaborado. Me voy a explicar. Debemos tener formatos que nos permitan mostrar, primero, que hemos informado adecuadamente a la población que estamos moviendo sobre los riesgos y la manera de enfrentar el coronavirus. Tenemos una planilla con el personal donde van a colocar que sí se le hizo la inspección y a firmar día a día que se le hizo la inspección con una cosa rápida que es casi que un chulo, un formato donde ponen su firma, y ya tenemos los nombres de los colaboradores, ellos ponen su firma, ponen cuando están haciendo el trabajo diario del responsable de la bioseguridad en la obra, que aleatoriamente toma un personal o al 100% en algunos casos, le firman que le hicieron un control de temperatura, que le hicieron el control de olfato, que le hicieron, que ellos vieron que se hizo una limpieza de las obras, donde tenemos los interventores, los vamos a usar para algo nuevo, y es que ellos verifiquen también que esa labor general de acomodación de campamentos, de acomodación de avisos de seguridad, de elementos de desanitización, se llevaron a cabo completamente. Entonces ya los interventores encontramos una nueva función, afortunadamente, y entonces los tenemos allí para que también nos verifiquen y nos certifiquen que eso se está haciendo. Cuando llegan nuestros proveedores,
con el concreto, con el acero, con los elementos, vamos a tener una planilla donde el proveedor dice que él llevó su protocolo, pero el personaje que llegó allí, el conductor de la mixer, o el conductor del camión del acero, o el de las ventanas, o lo demás, que él ya cumplió un protocolo en su empresa y que no ha salido de la ruta y que llegó a la obra y que allí se le desanitizó y que el señor es testigo y nosotros llevamos un registro de esto. Importantísimo, los encabezados de los formatos deben ser claros y estar resaltados y hacer mención a las circulares del gobierno o al protocolo que ustedes han presentado ante el Ministerio de Vivienda y sido aceptado. Ese registro es fundamental para cualquier cosa eventual y tenerlo muy bien guardado, muy bien protegido. Ojalá en las obras donde tenemos interventores, que deben ser todas, nuestros supervisores técnicos los estamos usando como un elemento externo para que nos pongan el chulito encima en las obras propias, y en las obras que tenemos interventoría externa, pues obviamente el interventor tiene esa obligación porque así está escrito en el reglamento, y las entidades contratantes también tienen la obligación de tener a alguien que certifique, o bien sea que se lo delegue a la interventoría, o en los casos en que tenemos funciones cruzadas, donde somos los constructores de la estructura y los acabados. Si hay la entidad contratante tiene una persona que coloca los ascensores y la ventanería, pues la entidad contratante tendrá que garantizar que ese procedimiento lo hicieron los subcontratistas que ellos tienen a su cargo. Aquí ponemos lo que es el chulito, es una fe de prueba. Debe hacerse una fe de prueba. Estamos pensando cosas como, nosotros estamos en un proceso de implementación de sistemas de cámaras en las obras para hacer seguimiento diario. Veníamos ya en eso antes de la pandemia, pero ahorita que estamos esforzándonos en hacerlo más, y sería muy chévere tener que no vamos a alcanzar, pero en poco tiempo, a tener ya cámaras prendidas en las obras donde se vea todo el proceso, que es un elemento documental importante y que nos va a ayudar seguramente a tener un mejor registro, además de las firmas de los formatos, porque un registro gráfico donde se vea una persona entrando a la obra, siendo desanitizada y procesos dentro de la obra, evidentemente es un registro suficientemente fiable para hacerlo. Evidentemente no todos podemos hacerlo, nosotros ha costado un trabajo poderlo montar, no sé si porque somos muy brutos o porque es complejo, pero realmente no hemos llegado al 100% en las obras en este momento. Pero por lo que es importante es, dejen una evidencia y una fe de prueba sobre el tema. Aquí entonces nos enfrentamos y nos pusimos a pensar desde hace días, bueno, cuando esto termine, ¿cómo vamos a hacer nuestras obras y cómo vamos a reiniciar? En cada uno de los casos, como les dije, llegamos a la conclusión de que es un tema completamente diferente una obra de otra, salvo los procesos de construcción industrializados de muros en concreto. Los demás son procesos realmente diferentes, a pesar de que pues fundir una losa es básicamente lo mismo, pero es diferente fundir una losa de 3.000 metros cuadrados o 5.000 o 7.000 metros cuadrados, como tengo por ejemplo en Plaza de las Américas, a fundir una losa de 200 metros cuadrados, como tengo hoy en día en algunas de las obras en Cartagena, por ejemplo. Entonces son temas completamente diferentes. ¿Qué hemos pensado? ¿Cómo hemos desarrollado la dinámica? Para el armado de hierro, para el armado formaleta, hemos decidido que vamos a tener frentes de trabajo donde se arma la formaleta, un eje de arranque con medidas en el piso, en la cimbra o la marca, yo no sé cómo en alguna región le dicen diferente, que es la marca en el piso de los elementos donde se deben colocar y iniciamos de los extremos a trabajar. Esa es una actividad que normalmente no toma mucho personal, pero que por las formas de trabajo no es tan fácil que no haya una persona al lado de la otra, porque hay quien tiene que alcanzar el paral y hay una persona arriba colocando la viga o la cimbra o la cercha o el taco, como le dicen en Medellín, o el puntal, como le dicen en la costa, y a las vigas, y tendremos entonces nosotros que tener un grupo de personas que hace la distribución de la armadura vertical con un grupo detrás, alejado un eje o medio eje, de un eje normal de construcción son de 5 a 7 metros, lo cual no nos generaría el mayor problema, con un grupo detrás colocando los elementos horizontales o cerchas, y luego vamos a tener que colocar los tableros
en el mismo orden, en una secuencia que se acomoda de esa manera. Allí vamos a tener que tener un espaciamiento para las personas y nos va a funcionar. En el armado de vigas, lo que hemos pensado es que vamos a hacer armado de vigas alternas. Es decir, si tenemos vigas sobre los ejes principales, se arma primero las vigas de los ejes principales con los grupos independientes, ahí hay una separación suficiente desde un punto, y para reflejar, para colocar los flejes, los arrastramientos o las riostras, lo que hacemos es, se arranca de un eje para acá, de un eje hacia el centro, y normalmente una persona remata el eje central, porque pues normalmente en todas las vigas, salvo las de voladizos, en los ejes centrales tenemos menos cantidad de flejes. En las columnas, pues vamos a tener que trabajar columnas alternas para que haya un grupo de trabajo armando una columna, otro grupo trabajando la otra, y ese grupo significa una persona por columna. Allí tenemos uno de los grandes tropiezos, y es que esa actividad va ahora a tomar un poco más de tiempo, porque no podemos tener, como hacíamos antes, un flejador o un armador por un lado, usando el bichido que como le decimos nosotros aquí, o el flejador, para que trabaje por un lado, colocando el fleje, y luego el otro, porque estaría en una proximidad menor a los 2 metros que nos obliga la norma. Y ahí tenemos uno de los temas que vamos a mirar, cómo realmente nos funciona para que haya solamente un flejador por columna. Ahí vamos a tener un tropiezo. Y allí tendríamos luego la fundida, y para eso pues tenemos las autobombas. Nos toca trabajar un poquito más con las grúas y con las autobombas, menos personal, más equipo, y seguramente ahorita que empezaremos a utilizar en mayor medida equipo en todas nuestras actividades que personas para evitar el contagio. En los sistemas industrializados nos piden que tengamos barreras físicas, y pues obviamente, si ven la figura de la derecha, en la figura derecha vemos lo que es un muro normal de un armado formaleta en el desencofrado, pero también en el encofrado, de unos muros en concreto, y tendremos como barrera física, ya cuando el muro está fundido, pues el desencofrado no tiene ningún problema. Cuando estamos armando es donde tenemos el problema. Y entonces vamos a tener una secuencia donde en un espacio, en un grupo, en unos ejes, vamos a tener que tener los que colocan la malla y el acero, y en el otro grupo de personas, en el otro grupo vamos a tener que tener los eléctricos y los hidráulicos, colocando las instalaciones que están dentro de los muros en un turno independiente o en un horario diferente. 2 o 3 horas colocando mallas, 2 horas colocando las instalaciones, y el grupo de encofrado trabajando desde un lado uno, desde otro lado otro, y luego viene la parte que sí estamos mirando, que es más compleja, y es la colocación en los sistemas de formaleta tipo Forza, que son monolíticos, fundida en placa losa, la colocación de los elementos horizontales o losas. Entonces allí normalmente tenemos un grupo trabajando en un lado y otro trabajando en el otro, dentro del mismo espacio, para poder generar la cimbra, los famosos EQLs, para poder empalmarlos. Ahí estábamos mirando que lo que vamos a tener que tener es un grupo que trabaje alternadamente y dejar una cimbra colocada para que sirva de apoyo, para que luego una sola persona pueda colocarlos. En fin, esas son ideas. Seguramente ustedes también habrán encontrado algo mejor, pero en estructura lo pensamos afrontar de esa manera. Evidentemente hay una disminución en la efectividad, hay una disminución en la productividad. Vamos a cuantificar qué tanto realmente, y estamos haciendo, volviendo al cuento de los rendimientos, tenemos ya una nueva, vamos a empezar a medir nuevos rendimientos de manera real para poder ajustar las programaciones de obra. En acabados de instalaciones, tenemos pues en mampostería, en pañetes, tenemos un tema, y es que normalmente el oficial que está haciendo, distribuyendo la mezcla o haciendo el llenado de la mezcla, y luego alistar o afinar el mortero, normalmente tiene una persona al lado que le está acabando los implementos, el ayudante. Para el tema de la mezcla, lo que hemos hecho es colocar centrales de mezclado generales, que normalmente tenemos entonces ahora nos va a tocar tener o morteros secos o morteros en sitio, para que la persona llegue con su mortero y él mismo elabore su mezcla, o si son un grupo de mamposteros, que es una alternativa, tengan un sitio de llenado por piso, donde hay un grupo de mezclado, se les coloca en la puerta del espacio o cerca del espacio donde están trabajando la mezcla, la batea ya mezclada en la rima, la cercas, y así, que eso lo pueden hacer todos ellos, y luego distribuyen su mezcla y trabajan haciendo el rasado
Luego vienen las personas que recogen o él mismo, recoge su mezcla, la reprocesa y hace el afinado. Vamos a ver cómo nos funciona toda esa teoría, pero esa es una de las maneras de trabajarlo. Y en el tema de los acabados mismos, lo que hemos decidido en espacios muy pequeños, como el que les muestro en la gráfica, ese es un espacio en la misma obra de la quinta con 32, y son espacios muy pequeños, son apartaciones de 26 metros o 30 metros cuadrados, y lo que tenemos allí es una zona donde tenemos pintura, tenemos drywall por colocar, tenemos instalaciones, y tenemos ya el piso colocado. En este caso ya está el piso colocado, pero donde no está el piso colocado, entonces nos va a tocar tener un enchapador, que luego tendrá que venir otra persona a colocar los muros y demás. ¿Qué hicimos aquí? Turnos por pisos y turnos por sector. Entonces, en un turno trabajan todos los pintores en su espacio, porque lo que se busca es que haya equipos de trabajo que sean más o menos homogéneos, que sean su grupo de trabajo de siempre, pero separados de a 2 metros. Trabajan allí, luego salen los pintores, en el otro piso están trabajando los de drywall. Cuando salen los pintores, entonces entran los de instalaciones a rellenar los últimos aspectos, salen ellos y entran los señores de drywall y vamos a empezar a trabajar. Evidentemente, como decimos aquí, lo que se busca es que en cada caso en particular hagamos una programación particular de la actividad medida con rendimientos para luego poder extrapolar eso hacia el resto de la obra y poder manejar la obra. Aquí estamos aprendiendo y vuelvo a la gradualidad. Yo les aconsejo que no se desboquen a iniciar con sus 2.000 o 3.000 obreros que normalmente estén manejando. Yo sé que todos queremos, y nuestros contratantes, nuestros compradores, a nosotros nos interesa quitarnos los intereses de los bancos, todos tenemos una preocupación para poder aliviar este problema. Pero podría ser mucho más grave que nosotros no entendamos que existe un proceso gradual de incorporación de personal para que aprendamos a tomar rendimientos. Una vez con los rendimientos establecidos, nosotros podemos sacar una programación real de ejecución de obra, y con esa programación real de obra podemos nosotros comprometernos a las nuevas entregas o los plazos que tenemos. Si somos tan eficientes y logramos mantener el ritmo que tenemos, Dios nos bendijo y fuimos capaces de hacerlo. Pero no creo que exista hoy en día una persona que pueda garantizar que hay un esquema definido de trabajo, porque en las horas donde ya arrancamos no hemos sido capaces. Y vuelvo y repito, será porque las condiciones no nos lo dan, porque no somos tan eficientes como muchos de ustedes lo son, pero definitivamente el ritmo no está ni en el 40-50% porque no podemos. Llevar la gente a los municipios no ha sido fácil. Que lleguen los insumos, menos. Que se implementen los esquemas de bioseguridad aprobados, muchas veces ni siquiera los municipios apoyan, pero sí nos exigen que terminemos. Es todo un esquema que debemos aprender a enfrentar de manera conjunta, y yo creo que habrá, y tal vez Azocreto sea un canal donde ideas innovadoras o cosas sean transmitidas a los demás para que las implementemos, porque aquí yo creo que la única manera que todos podemos salir de esta situación es si trabajamos juntos. Por eso, cuando me hicieron la propuesta, dije, pues yo voy a presentar lo que nosotros, en nuestro sano criterio, creemos. No sabemos si estamos equivocados o no, y por favor, si alguien encuentra que somos unos locos que no está haciendo la cosa bien, háganoslo saber, porque aquí todos tenemos que trabajar de la mano para poder enfrentar unidos este problema, que también es un problema que se nos vino a todos. Esa es la universalidad. La universalidad, las anteriores epidemias o pandemias eran medio limitadas. Aquí hoy en día, así como el Internet, nos cogió a todos y nos cogió rapidito. Entonces, tratemos de salir unidos, y si alguien encuentra mecanismos o cosas diferentes de hacer, deberían transmitírnoslos, y tal vez este canal, Azocreto, Camacol y los demás, que ya lo han dicho que están dispuestos, estarán haciendo especies de publicaciones, charlas de este tipo, con gente inteligente, no nosotros en este caso, sino que hay gente que ya haya encontrado mejores soluciones, y podamos nosotros todos establecerlas para salir adelante. El ideal es que nos impacte a todos de la menor manera posible. Allí nosotros tenemos que ser lo suficientemente buenos para poder generar esos protocolos, porque en la medida que sepamos con qué personal trabajamos, también los invito a que hagan las programaciones nuevas, programen nuevos. ¿Por qué? Porque entonces necesitarían aplanar la curva, ahí para usar la palabra de moda, aplanar la curva de los gastos o del flujo de fondos, y aplanar la compra de insumos, porque entonces el flujo que teníamos de obra ya no va a ser el mismo, y sería un error
financiero que todos salgamos corriendo a comprar ya todo el bloque de concreto y el acero que no habíamos comprado cuando no hay gente para ejecutarlo y todo se nos va a caer en la obra, generándonos un problema, no solamente de espacio, sino un problema financiero, porque la plata se invierte y la plata no se recibe en el mismo tiempo. Entonces, todo eso está correlacionado con los rendimientos que logremos establecer de acuerdo a los esquemas que ustedes logren establecer en su obra. Y aquí viene uno de los temas más complejos y más contradictorios, a nuestro modo, y lo que hemos sido menos capaces de poder desarrollar hasta el momento, hoy, a este momento, y es la logística de transporte. En la logística de transporte hay en mil maneras, memes, consejos, dichas, chismes de los constructores y mil cosas para hacer. Entonces, aquí en la logística de transporte, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿somos los responsables o somos solidarios? Y la respuesta es, somos las dos cosas. ¿Por qué? Porque finalmente la solidaridad es, nosotros no podemos sacar a nuestros trabajadores de la construcción a que sufran recorridos de 60, 70 kilómetros en bicicleta, si no nos toca hacer una vuelta a Colombia en bicicleta o se nos vuelven todos vendedores de Rappi. En el momento en que anden con sus bicicletas por todos lados, preferirán más bien irse a trabajar en Rappi que trabajar con nosotros. Entonces, la solidaridad va en que nosotros tenemos que buscar la mejor manera de transporte para ellos. Eso pasa por subsidiarles de alguna manera un transporte especial. Si vamos a decidir que vamos a usar transportes que nos lo permiten, ya lo oí esta mañana, usar transportes contratados para mover los trabajadores que sean de empresas que tienen sus propios pólizas de seguro y sus propios elementos de protección y sus propios protocolos de seguridad, para que esa parte de la responsabilidad de mover los obreros sea de esas personas que están transportando, que es su oficio, y no de nosotros que somos solo unos constructores de puerta de obra para adentro. ¿Qué nos corresponde a nosotros de puerta de obra para afuera? Ser solidarios en generar los mecanismos para que los trabajadores lleguen a la obra y para que sufran lo menos posible, pero sin que nosotros tomemos la responsabilidad de su transporte. Hoy en día nuestros trabajadores en estadística llegan al alrededor del 30-35% en medios propios, bicicleta, motos, y un 10-12% llega peatonalmente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer y estamos implementando es cómo hacemos que esos porcentajes aumenten para ellos. Y la mejor manera, obviamente, es que no recorran más de 8 o 10 kilómetros. Algunos son los Nairos Quintana y son capaces de recorrer 15, 20 kilómetros. Pero eso no es lo usual y además está la lluvia, está lo demás. Bueno, evidentemente, el mecanismo de bicicleta es uno de los mecanismos, pero ¿cómo hacer para que yo no sea el que me ponga a darle bicicletas? Y si le doy la bicicleta, la responsabilidad es mía como contratante que le di el medio de transporte o no. Esa es una discusión legal que todavía no está resuelta. Luego, si no está resuelta, de pronto no es la mejor manera, o si alguno encontró el mecanismo legal de que le entrega a la persona la bicicleta en un mecanismo donde él ya es el dueño de la bicicleta, pues nos cubrimos legalmente, pero ahora viene el problema que de pronto tenemos un nuevo empleado de Rappi y no uno en la empresa y no vuelve con su bicicleta. No sé, ahí tenemos una discusión y es algo que nosotros tenemos que mirar cómo lo enfrentamos y poderlo hacer. ¿Qué cosas estamos haciendo ya? Sectorizar, que los que estén más cerca a la obra, que ya lo veníamos haciendo normalmente, sean los que estén allí trabajando en la obra. Si tengo una obra en las Américas, en el sur, pues lo lógico es que los trabajadores estén dentro de ese círculo de trabajo a no más de 5 o 10 kilómetros y esta persona pues pueda vivir allí. Pues si tengo una obra en el Chicó, yo estoy seguro que allí no tengo la población que trabaja con nosotros, salvo los ingenieros, que sí todos trabajan allí, y entonces todos viven por ahí. Entonces, pues tiene su mecanismo de transporte. El taxi es una opción para los trabajadores de un cierto nivel. Se está permitiendo que se puedan mover en taxi, lo decía esta mañana el secretario de Movilidad del Distrito de Bogotá. No sé qué pasa con los demás municipios. En Ibagué tenemos una situación diferente en donde se está pidiendo que no se puede iniciar la obra si el municipio no acepta. No sé si es que hay un malentendido en la interpretación o no. Y se está tratando de resolver estos 2 días que nos quedan.
Entonces, allí lo que es importante es, todos queremos ayudar, todos queremos iniciar, todos queremos que nuestros trabajadores no sufran, pero hay una responsabilidad que tienen que evaluar desde el punto de vista legal. Es importante que ustedes tengan en cuenta hasta dónde ese compromiso de hacer un reinicio de la obra es algo que nos compete a nosotros, y exponemos nuestra compañía a una serie de demandas o reclamaciones que de pronto ni nos corresponden. Y los departamentos legales nuestros, el consejo es hacer todo lo que nos corresponda, siempre que estemos embarcados dentro de la protección legal, y cada persona que ejecute una labor tiene una responsabilidad dentro de su propia ejecución. La explicación es lo que les decía: si escogen medios de transporte, escojan medios de transporte que tienen certificaciones propias, y son a ellos los que les corresponde hacerlo. Si tienen sus casinos, hay una entidad que hace ese elemento, esa persona debe tener sus normas cumplidas y debe cumplir con sus propios protocolos. Y así nosotros vamos haciendo responsables, y nuestra labor solidaria es acompañar lo que nos corresponda, a veces económicamente, o a veces solamente con información, con consejo, con apoyo, para que puedan desarrollar su práctica de la mejor manera. Y para eso hemos implementado nuestro departamento de talento humano. No solo se quedó en los funcionarios de Pravic, sino en funcionarios de nuestros subcontratistas, que a veces no tienen la misma visión de negocio que supuestamente tenemos nosotros, y que nos hace que seamos sus empleadores directos. Yo pienso que lo más importante aquí es adaptación. Y yo creo que es una adaptación diaria. Aquí nos va a tocar estar todos los días sobre lo que para nosotros ya era costumbre. Aquí ahora nos tocó volver a trabajar a todos al 100% dentro de la obra. Como decía yo a mis ingenieros, nos tocó quitarnos la bata de doctor y volver a acordarnos que somos de trabajadores en todos los niveles, desde los gerentes hasta los trabajadores rasos, obreros rasos de primer nivel. Todos tenemos que estar dentro de la obra viviendo otra vez. Porque antes nosotros decíamos: ah, no, yo fundo 20 apartamentos diarios en el país, y eso es como una mecánica, y todos lo sabíamos. O sea, las formaletas de nosotros trabajando, cada día estábamos preparando unas formaletas de fundidas de placas, en fin, una dinámica propia que ya venía, producto de nuestros 28 años de experiencia, los 40 años de estar haciendo obras en todos lados, y aprendiendo a hacer esto, y que se ha transmitido con gerentes de la compañía, técnicos y directores de obra de 15, 20 años, que ya saben cómo se hace todo, entre comillas. Pero ahora todo es nuevo. Entonces a todos nos tocó volver a medir rendimientos, nos tocó volver a ver cómo es que se mueve el personal, nos tocó empezar a analizar nuevamente cómo se hacen las vigas, entonces es un proceso de adaptación. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra obligación? Nosotros somos los que movemos este país, los empresarios. Evidentemente, hay una dinámica propia del Estado, hay una burocracia, no desde el punto de vista ofensivo, sino que existe, pero ellos dependen de lo que nosotros generemos en impuestos, en trabajo y demás, y ellos han puesto todo lo que se ha podido hacer. Critíquenlo o no, yo no soy de ningún partido en este momento, pero todos quieren hacerlo mejor a su buen entender. Algunos equivocadamente se mueven para sacar beneficio particular, pero ese no es el punto de nosotros hoy en día. Nosotros como empresarios tenemos una obligación con el Estado, es una obligación con nuestra gente, y es aprender a generar confianza. Yo lo llamo a que se acuerde que tenemos unas políticas de responsabilidad social, y que no nos tengan. Yo creo que es el momento que reflexionen, que este tiempo nos enseñó a que hay cosas más importantes que solamente producir caja y solamente producir beneficios particulares. En este momento, nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad social, llamar a que el país sea un país diferente, que los políticos entiendan que nos necesitan a nosotros, así como necesitan a los médicos, y que realmente con nosotros es que esta cosa se mueve. Y para que esto se mueva, necesitamos que nosotros cumplamos los protocolos de seguridad, porque nosotros tenemos que hacer que nuestros trabajadores no se contagien, y que si llegara a pasar, podamos trabajarlo para que no se extienda un contagio de la mayor manera. Si nosotros hacemos esto mal, que somos el segundo piloto, porque la salud fue obligada, obviamente, el piloto de lo que va a pasar en el país para recuperar la economía somos nosotros. Si nosotros los constructores nos equivocamos y empezamos a darnos las de inteligentes a violar las normas, lo que vamos a hacer no es la viveza
de estar haciendo obras sin cumplir protocolos y ahorrar plata, sino la viveza de acabar otra vez con la confianza del país, con la confianza del Estado, la confianza de los trabajadores, y nos vamos a volver a enfrentar a otra cuarentena obligada de quién sabe cuánto tiempo y a un caos generalizado de mayor permanencia. Si nosotros lideramos una campaña y un movimiento ordenado y nos ven trabajando adecuadamente, seguramente la economía se va a recuperar de una manera rápida, la economía va a empezar a trabajar gradualmente y no solamente los bancos cobrando intereses, sino nosotros produciendo para poder hacer que nuestros empleados, que mueven el 8% del trabajo laboral, de la carga laboral directa, y que llegan a tener hasta el 13% de influencia sobre la economía en el mercado laboral, se reactiven y no tengan que estar esperando unos mercados que lleguen o lleguen, no sé, pero que ellos los provean por su trabajo que nosotros les hemos brindado todo el tiempo. Esa es la obligación de nosotros. Y ahí tenemos que concentrarnos y tenemos que hacer que la confianza del país, la confianza de la comunidad, la confianza de nuestros trabajadores sea buena para que podamos salir adelante juntos, unidos, todos los constructores, en este aspecto. Pelearemos comercialmente, es una cosa, y lo hemos venido haciendo todos, pero en este momento llegó el momento de la unión para que todos salgamos cogidos de la mano y hagamos que nuestro gremio y el país se recupere. Yo creo que diciendo esto solamente puedo darle gracias yo a los patrocinadores, más bien les debo agradecer a ustedes que me han invitado. Aquí hay una cantidad de gente con la que trabajo, de hecho la presentación de Argos cierra con una obra mía, cosa que les agradezco mucho, y a todos los demás con los que también tengo la oportunidad de trabajar. Pues lo que más que gracias a ellos, les doy gracias a ustedes por oírme, gracias por oír esos comentarios y espero que haya servido para algo para ustedes y que cualquier información adicional que ustedes tengan, los invito nuevamente a que nos retroalimentemos como gremio y pues que nos lo hagan saber de la mejor manera y de la manera más oportuna y más rápida. Aquí el tiempo es oro, pero la responsabilidad más importante es la salud nuestra, de nuestros trabajadores y de la comunidad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias por tu excelente presentación, muy útil y muy oportuna en estos momentos. Agradecemos también a Argos, a SICA, el Laboratorio del Concreto, la Petar Salitre, la CAR y el Banco Mundial que se han unido a esta conferencia como patrocinadores para poder llegar a ustedes. Como les había anunciado, vamos a tener unos minutos para atender las preguntas que los asistentes han formulado a lo largo de la conferencia por la herramienta QIA. Nos acompaña el ingeniero Diego Jaramillo, gerente técnico de Asocreto, quien va a formular las preguntas recibidas. Diego, te damos paso. Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Diego. Excelente presentación. Yo creo que fue bastante oportuna, bastante didáctica y sobre todo, pues, basado en la experiencia que ustedes tienen, pues yo creo que es una información muy valiosa para toda esta situación que estamos viviendo en este momento. Tenemos una gran cantidad de preguntas. Algunas las vamos a formular aquí en aras del tiempo disponible. Y el resto pues se le van a enviar a Diego Prada para que amablemente pues pueda responder todas las inquietudes que hay. Hay muchas que se repiten, pero entonces vamos a hacer algunas. Hay una primera pregunta que tiene que ver, Diego, con la armonización de los protocolos cuando la obra se encuentra en un municipio diferente a donde viven los trabajadores. En el caso de Bogotá, por ejemplo, con una obra que se encuentre en los alrededores de Bogotá, en otro municipio, ¿qué consideraciones debería tener alguien que quiera o que tenga que afrontar algo de ese estilo? Nosotros, como les contaba en este momento, tenemos una situación particular ya en funcionamiento, que es una obra pública en Madrid. Digamos que no es fácil en este momento porque pues no estamos autorizados a todo el gremio, entonces la primera dificultad que encontramos es el transporte, porque pues de Bogotá a Madrid hay una distancia bastante larga. Para los que no conozcan este sector, estamos hablando de cerca de 50 kilómetros desde los barrios del nororiente de Bogotá, de los barrios del sur de cerca de 25 o 30 kilómetros. Y eso no es normal y bueno para que la gente ande o peatonalmente o en bicicleta. Sin embargo, lo que hemos conseguido es que las personas se están moviendo por los medios rutinarios de transporte
con los protocolos que ellos están teniendo, pero estamos implementando una ruta de transporte básica que se mueve subcontratada con una firma que tiene todos los protocolos legales y demás para cubrirse ellos y poderlo mover. Para eso, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó pedir que el municipio nos diera, o a través de la interventoría, les estamos solicitando que nos expida, le dimos los nombres de los trabajadores, de las personas que se están moviendo, para que si alguien nos para en el camino, no le metan la multa, no les pongan la multa esta restrictiva, porque a veces la policía consulta a las entidades y lo que debemos pedir a las entidades, ok, no nos den la certificación, pero si los llama la policía, ustedes digan que si ese trabajador es un trabajador del municipio. En otras ciudades donde tenemos obras no exactamente dentro de la ciudad, lo que estábamos pensando son transportes contratados. Yo creo que es la mejor alternativa y es un costo adicional producto del coronavirus que miraremos luego cómo se enfrenta dentro del esquema de recuperación de costos. Perfecto, Diego, muchas gracias. Nos pregunta Julio Rodríguez. Una pregunta un poquito larga, yo trato de sintetizarla en cómo sopesaría el nivel de riesgo si un trabajador se contagia o muere por COVID en una obra. O sea, cómo sopesar eso y qué mecanismos se habría que tomar para posterior, si es una enfermedad profesional o algo de ese estilo. ¿Cómo calificaría usted el nivel de riesgo de ese tipo de situación? Pues esa es una de las grandes incertidumbres que teníamos. Las ARL, digamos que han sido explícitas casi que en informar que si se cumplen los protocolos, pues obviamente es ilógico pensar que alguien le pueda atribuir que al constructor una enfermedad que se originó en China y que ha contagiado al mundo. La enfermedad existe, es una enfermedad que existe. Lo que sí no nos podemos dar el lujo es de no tomar las medidas que nos obliga el gobierno, porque si por alguna razón no cumplimos esas medidas y esos protocolos, y por eso digo los registros son tan importantes, nos veríamos enfrentando una reclamación de un trabajador, así como si no hubiéramos puesto una línea de vida y se cayó el trabajador. Si el riesgo de la construcción existe. Si un trabajador se cayó, la primera pregunta que va a hacer la ARL, la Fiscalía y todo el mundo es, ¿este tipo se cayó porque se cayó o porque incumplió un protocolo? Él, pues si usted le puso la línea de vida y él no se pegó, pues usted salió adelante. Yo lo asemejo, yo no, la empresa lo asemeja, lo hemos estado mirando desde ese punto de vista, y yo lo que he dicho ahí sí personal es, hagan de cuenta que hoy en día tenemos un nuevo riesgo que es, así como tenemos la altura, como tenemos los elementos caída, tenemos elementos todo el tiempo, toda la hora, hagamos ahora de cuenta, hay un elemento invisible, que es un virus que nos enseñaron en el gobierno qué es lo que debemos cumplir para que no salga, porque ninguno de nosotros es epidemiólogo o sabe cómo tratar el virus, pero nosotros sí nos pidieron que hagamos unos protocolos. Si los cumplimos, debemos salir adelante. Y cuando a nosotros desafortunadamente, pero hemos salido airosos, gracias a Dios, porque cumplimos los protocolos de seguridad industrial. Si cumplo los protocolos del gobierno, pues yo hice lo que me mandaron a hacer. La ley me dijo, haga esto, yo hice eso. Si eso no funciona, ya no es problema mío. Yo no soy el epidemiólogo que debo hacerlo. Lo que sí debo cumplir son con protocolos para estar blindado legalmente. Luego, el nivel de riesgo es comparable al nivel de riesgo que nosotros afrontamos todo el tiempo. Y en eso las ARL han sido enfáticas y han sido claras. Si ustedes cumplan, y nosotros, pues, ahí miraremos. Yo creo que para hacer un poquito la cuña, si alguien por ahí me está oyendo del Estado o alguien de las ARL, que sí falta poner un poquito más en claro ese punto y los puntos accesorios como hasta dónde la ARL va a cubrir la dotación de los implementos nuevos que nos exige la ley a las empresas constructoras. Ahí yo creo que falta un trabajo por hacer. Perfecto, Diego, muchas gracias. Quiero comentarles a todos que pues, hemos tenido una asistencia récord y muy masiva, más de 2.400 personas asistiendo mediante las dos plataformas, Zoom y YouTube Live, que tenemos implementadas, lo que demuestra pues, el interés y pues, esta convocatoria pues, ha tenido una gran aceptación. Tenemos una serie de preguntas, yo traté de sintetizar varias, Diego, en un tema. Usted habló de que los rendimientos bajan y los costos van a subir.
¿puede comprometerse la utilidad en un proyecto nuevo o un proyecto que ya viene andando? En la conferencia, en la presentación que se hizo esta mañana del protocolo, el IDU dijo que iba a reconocer los sobrecostos en las obras públicas. ¿Cómo afrontar este tema en las edificaciones, Diego? Pues hombre, yo en reunión de junta directiva que hemos tenido ahora con este tema de la virtualidad, nos la pasamos ahora en junta directiva más que antes. Pero obviamente, como estaba diciendo en la conferencia, esto hay que afrontarlo día a día y así nos toca a todos. Cuando antes estábamos relajados, ahora yo tengo junta directiva todos los días y creo que todos ustedes están en la misma dinámica, reuniéndose permanentemente con sus equipos, revisando qué hacer. Sí, evidentemente tiene un incremento, un efecto en los costos. Nadie tenía previsto esto. Dimensionarlo hoy en día ni siquiera somos capaces. Hoy en día el promedio de costos por obra de lo que nos está costando entre el termómetro, entre la cabina, entre las compras de la primera tanda, está rondando el orden de 30, 40 millones de pesos. Es un costo que algunos son elementos que se mantienen, pero otros son consumibles. No sabemos hasta cuándo nos toca usarlo. Luego, hoy en día, el costo de establecerlo no lo sabemos. Pero podríamos decir que por trabajador, la incidencia inicial de arrancar la obra es una cosa que se está moviendo del orden de los 50 a 60 mil pesos en los elementos consumibles, suponiendo que la dotación no lo es, suponiendo que las botas no lo son, suponiendo que el casco no lo es, y otro tanto en los elementos que van a permanecer dentro de la obra. Luego es un impacto importante. No está en los costos, va a impactar las utilidades. Tú no puedes hoy en día irle a transferir el costo a un comprador de un apartamento, porque seguramente va a decir yo qué tengo que ver, y yo también diría lo mismo, ¿verdad? En las entidades con los contratantes hoy en día, en las entidades públicas, algunos dicen que sí, otras están diciéndome que no, ya saben a quién me refiero, pero igual eso viene un debate que tendrá que el gobierno decidir y dilucidar. Las ARL tendrán que tomar su partida y yo insisto en que debe haber una parte de eso que las ARL deberían empezar a mirar cómo se enfrenta, no sé si a través de alguna entidad, a través del gobierno, una cobertura adicional para las empresas que no nos impacten los costos, porque yo no sé si se compromete la utilidad de una empresa, pero sí es un gasto importante. Pero sí impacta mucho más, es la capacidad de producir. Eso sí impacta. Porque en la medida en que nosotros corramos nuestros cronogramas en el tiempo, nos estamos enfrentando a variables muy complejas. La primera, ¿quién de nuestros compradores va a querer mantenerse en el negocio si ahora su apartamento se le va a entregar 5 o 6 meses después? Por decir, estoy diciendo cantidades aproximadas, no estoy diciendo nada definitivo. O va a ser de un mes, es que no sabemos hoy en día si va a ser de un mes o 2 meses el impacto. Hoy en día ya es de 2 meses. O sea, yo no creo que nadie pueda ser capaz de recortar tiempo sobre de los 2 meses que estamos perdiendo. Hay 2 meses ya de entrada, ese todo el mundo lo va a aceptar, pero la reacomodación y demás, ¿cuánto nos va a costar? ¿Qué pasa con los bancos y los créditos? Porque ellos han sido muy diligentes y afortunadamente tengo que agradecerle a todos los bancos, en el caso de eso, una parte del negocio, pero estamos siendo coloquiales, pateando la lonchera, es pasar el crédito para atrás, pero en los costos financieros ahí están, los intereses no se liquidaron, siguen cobrándose, y eso sí va contra nuestro PIG, porque ¿quién nos va a pagar esos costos? Y ahora viene, y ahí el gobierno tiene que actuar, tiene que entrar con los bancos a mirar las medidas de alivio con todos esos empréstitos que tienen, para que nos cobren los intereses de todos esos tiempos que nos va a costar, y lo que nos está costando, porque eso tiene un incremento y eso sí le pega duro a la utilidad. Y evidentemente tendremos que mirar qué impacto va a tener el incremento del dólar, la caída del petróleo y cómo nos va a impactar sobre los medidas, sobre los de insumos que son importados, que aquí no se producen, elementos, ascensores, plantas, algunos elementos de ventanería, bueno, todo lo que ya todos nosotros sabemos, eso tiene un impacto. Luego, desafortunadamente, la respuesta es sí, sí nos va a pegar la utilidad, sí, tengo que mirar qué va a pasar con los compradores. Una de las grandes preocupaciones que el gobierno debe entrar en este momento a mirar es qué hacemos cuando tenemos una gran ejecución, la plata está invertida y de pronto se le ocurre hacer una deserción masiva de compradores. Nos está pasando, pues no sabemos. Entonces, ¿qué? 1.000 compradores donde tengamos que devolver 50 millones de pesos por comprador, son 50.000 millones de pesos. Yo quiero mirar qué empresa es capaz de absorber 50.000 millones de pesos de devoluciones con la plata puesta en la obra. Entonces, ya hay una reglamentación del gobierno. Ahí nos estamos quedando cortos en la reglamentación. Entonces debería haber algo como que
Si tenemos las platas invertidas en las obras y los fideicomisos lo van a comprobar, pues el constructor no tiene cómo salir a cubrir una devolución masiva, sino más bien invitar a refinanciar cuotas debido a que la obra se va a prolongar o cualquier alternativa que nos permita mantener nuestra base de compradores lo menos afectada posible. La respuesta a la pregunta es, esas son las variables que tenemos que mirar como gremio masivamente, a ver cómo el gobierno, los bancos y todas las entidades alrededor entran a hacer que nosotros no entremos en una pérdida masiva de nuestras utilidades, porque obviamente sería una pérdida masiva de utilidades, pues obviamente compromete evidentemente los patrimonios de las empresas y con el efecto que ello tiene. Perfecto, Diego. En la presentación de hoy se hablaba de que se requiere implementar un aplicativo para poder radicar los protocolos y que después de entregados va a ser objeto de una evaluación de la viabilidad de ese protocolo. Eso quiere decir que, como mucha gente había pensado, este 27, pues no va a haber el volumen gigantesco de reinicio inmediato. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué tiempo puede llevar esta implementación en el caso de Bogotá, por ejemplo? ¿Y esto cómo les afecta a ustedes? Pues lo que estamos diciendo, lo que yo hoy esta mañana y lo que he ido averiguando, fíjate que supuestamente hoy sale la reglamentación en el sentido más exacto, pero como está hasta el momento es, una vez radicado, el hábitat no tiene la capacidad de decir, hay una plataforma del Ministerio de Vivienda donde uno debe erradicar su protocolo. Esa ya está funcionando, esa ya existe, ahí está, el Ministerio de Vivienda busca, hay un link donde uno manda sus protocolos de la empresa y con eso también las de las obras. Y ellos le dan a uno una aceptación que uno debe mantener en la obra de su protocolo, porque lo que dijo hoy en día el viceministro y el secretario de la Vida es que aleatoriamente van a ir a las 600 y pico de obras en Bogotá y van a revisar aleatoriamente qué obra y si están cumpliendo los protocolos o no. Eso es el primer tema. El segundo tema es el tema de transporte. Entonces están diciendo que radiquemos las planillas en el Hábitat, que esa plataforma sale hoy, con los obreros, donde viven, para ellos poder hacer una modelación y poder saber cómo se está comportando. Pero por lo que entendí no significa que no podemos sacar los obreros, sino que ellos van a monitorear cómo se mueve, para poder buscar soluciones. Me imagino yo que dirán alternativas que decía yo, ¿por qué no las implementan? Línea para constructores que va de tal lado a tal lado, y somos constructores, entonces pues se mueven los obreros en unas líneas independientes, que se mueven en unos sectores. Las obras están marcadas en Bogotá en unos segmentos claros, y si lo ponen a un obrero a 5 kilómetros, 2 kilómetros, llega caminando sin problema, porque así lo hacen hoy en día. Entonces, deberían así como tienen un 35% de transporte hoy para la ciudad, pues déjenos unos 10% de las líneas para los constructores. No sé por qué no lo hacen, me imagino que eso debe tener una complejidad enorme, pero pues por ejemplo es una alternativa. En otras ciudades como Ibagué, como les comentaba, ahí está la discusión que aparentemente sí hay que esperar a que nos aprueben el inicio de la obra para poder meter los obreros. Entonces, después del 27 no va a ser el día que podamos iniciar las obras. Vamos a esperar cómo se resuelve eso, porque pareciera que no es lo que el gobierno está esperando, pero están los gobiernos locales que también se les ha dado una relativa autonomía. Y vuelvo y repito, consejo, la gradualidad es lo importante. No arranquen la obra con 300 obreros porque no están adaptadas las instalaciones. Si ya las adaptaron, incumplieron un decreto que solamente podemos salir a trabajar hasta el 27. Entonces el 27 entraremos a las obras a desinfectar, a limpiar, a adaptar campamentos, y tenemos el tropiezo que el viernes 1 de mayo es festivo. Entonces hasta el jueves podemos adaptar campamentos y obras, y eso con un grupo limitado de personas. Y nos sirve de piloto para medir todos los protocolos de aseo y de limpieza y demás cosas. En este momento estamos ya con todas las compras hechas, sabemos quién está distribuyendo, pero las compras no van a entrar a las obras sino el 27, porque no hay gente en las obras sino el 27. Entonces, la gradualidad es la clave aquí. 27 es una acomodación. Primera semana de mayo, parcialmente, y luego miraremos los rendimientos reales. Perfecto, Diego. Vamos a hacer una pregunta. Tenemos más de 100 preguntas, pero vamos a hacer la última y, como dijimos, el resto se le va a enviar para que usted pues considere la respuesta a cada uno de ellos. Usted comentaba durante la presentación, Alfonso y otra persona, en la baja de rendimiento. O sea, lógicamente va a haber una reducción de rendimientos en las construcciones, todo eso.
¿Qué pasa con aquellos empleados, oficiales, ayudantes, maestros que trabajan por salarios día a día, que trabajan por rendimientos? ¿Qué consideraciones han implementado ustedes para ese tipo de situación donde la persona pues gana por día por rendimiento, pero que va a tener un rendimiento mucho menor diario en esta situación? Sí, lo que estamos viendo preliminarmente es un poquito el ejemplo que poníamos de trabajar por pisos y por turnos. Es, si ahora tengo 150 personas, voy a tener 75 en un turno y 75 en otro turno. Como hay menos personas, entonces viene la parte administrativa, los residentes de obra, los maestros de obra, los CISOs, pues no lo puedo tener en un turno tan grande. Entonces va a tocar que la parte administrativa de la obra, sectorizarla y tener un grupo de trabajo que va con el turno número 1 y un grupo de trabajo que va con el turno número 2. Eso para minimizar que el mampostero, que el drywallero, que el pintor, que los jornaleros de carga y demás, pues no sean afectados sea el mismo número de personas. Desafortunadamente, no en todas las actividades se va a poder hacer lo mismo. Entonces, en la estructura, como les decíamos, tenemos un problema con las columnas que todavía tenemos una teoría, pero no podemos resolver. Ahí tenemos un impacto. En la fundida de losa tenemos un impacto. Pero son personas que básicamente trabajan por nómina. Pero en el tema de los que trabajan por metro cuadrado, lo que estamos buscando es que esas personas sean las mismas, pero divididas por turnos. Desafortunadamente, y ahí volví a desafortunadamente, no en todos los casos nos está dando para poderlo cumplir. Y eso significa que algunas de esas personas, a pesar de los turnos, no van a poder trabajar. Lo que estamos esperando y tratando de lograr es que si tenía el 20 de marzo 150 obreros 200 obreros en una obra, hoy en día tenga 200 obreros en una obra, divididos 100 obreros o 100 obreros, o 3 turnos de 70 obreros para que sea el mismo número de personas y no generar bajos rendimientos en la obra, 1, y 2, pues problemas de tener estos obreros en situaciones de baja productividad y por lo tanto bajo ingreso. Esa teoría ya la conocemos. Vamos a ver, de todas maneras, su jornada de trabajo se va a ver reducida en 1 o 2 horas y su rendimiento va a caer un poquitico, su productividad va a caer un poquitico y ahí es donde nos toca mirar cómo ajustamos entre toda la maleta. Perfecto, Diego. Quería dar las gracias por la presentación, nos pareció excelente, por las respuestas a estas inquietudes de los asistentes y pues también dar las gracias a los más de 2.400 asistentes que hemos tenido en esta charla por toda la pues, consideración, la paciencia y sobre todo pues por la acogida que tuvieron a esta charla. Y quiero darle el paso a Claudia Uribe para que nos dé los comentarios finales. Muchas gracias, Diego. No, Diego, ustedes muchas gracias a las personas, muchas gracias por 2.400 personas oyendo todas estas consideraciones que son más que consideraciones, que les haya servido de ayuda y vuelvo e insisto que les agradecería muchísimo que todos pensemos como gremio, que influyan dentro de sus empresas para que todos trabajemos unidos, pero que influyan sobre sus empresas y les hagan caer en cuenta a sus directivos y a sus subordinados que esto es un compromiso de todos para todos, con la nación, con la sociedad. Somos los pilotos, nos mandaron a nosotros de carne de cañón a ver cómo nos va. Si nos va mal, nos va mal a todos. Entonces, tratemos de hacerlo de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a los dos Diegos, a Diego Prada, nuestro conferencista, y a Diego Jaramillo, quien nos ayudó con la parte del panel de preguntas. Ha sido una jornada muy interesante. Gracias a Diego Prada por compartir su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, y gracias por ese mensaje tan positivo que da para el sector. A nuestros asistentes les recordamos que la presentación de esta conferencia como memoria técnica la van a tener disponible mediante un enlace que recibirán en los correos electrónicos a partir de mañana. Agradecemos a nuestros patrocinadores Argos, SICA, el Laboratorio del Concreto y la Petar Salitre junto con la CAR y el Banco Mundial. A ustedes, nuestros asistentes, muchísimas gracias por su compañía. La próxima semana les cuento que vamos a iniciar el ciclo de patología de estructuras de concreto. Serán 4 conferencias con expertos internacionales. Un ciclo para entender la patología de las estructuras de concreto en edificaciones y obras de infraestructura, con la participación de 4 expertos de gran trayectoria internacional en el tema.
Los invito a estar atentos a sus correos electrónicos y consultar nuestra página web www.asocreto.org.co para asistir a estas conferencias. En pantalla voy a dejarles un código QR que les da paso a una encuesta de satisfacción en la que además nos pueden proponer temas para futuras conferencias. A ustedes, muchas gracias por su asistencia, que tengan un feliz día, nos vemos el martes. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.